Buenas. En esta sesión vamos a examinar la prueba de hipótesis llamado el T de Student. Esencialmente, la prueba del T de Student es una prueba para evaluar la diferencia entre dos medias o evaluar la diferencia entre la media de dos grupos diferentes. Por ejemplo, el caso de ingresos y sexo. Aquí, el ejemplo que voy a trabajar es saber si en la población, y noten aquí bien, digo en la población porque el T de Student es una prueba paramétrica, es decir, los resultados que me arroja esta prueba son generalizables a la población. Es decir, me interesa saber si existe una diferencia en la población entre los niveles de escolaridad de los hombres y los niveles de escolaridad de las mujeres en la comuna de Concepción. He usado números reales, es decir, estoy usando la información proveniente de la base de datos de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica, normalmente llamada la encuesta CACEN, que se hace en Chile cada 2 o 3 años. Y en este año en particular, para lo cual obtuve estos datos, en la comuna de Concepción esa encuesta entrevistó a 390 hombres y 477 mujeres. Y de esas personas se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí, en esta tabla, aparecen los descriptivos, como habíamos visto en el taller de la primera parte de datos univariados, y vemos que en términos generales los hombres tienen en promedio 10,37 años de escolaridad y las mujeres tienen en promedio 10,06 años de escolaridad. Es decir, en mis datos, efectivamente los hombres tienen más escolaridad que las mujeres. La duda que queda es, una vez más, si esa diferencia que yo observé en mis datos es suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencias. Además, el computador me arroja un conjunto de otros estadísticos descriptivos para la variable escolaridad para cada uno de estos grupos. Noten que me arroja el intervalo de confianza y de hecho con eso podemos ya darnos una idea porque los intervalos de confianza se sobrelapan entre sí. Y como había dicho anteriormente, cuando los intervalos de confianza se sobrelapan, lo que tenemos es un empate estadístico. En el caso de los hombres, nosotros estamos 95% seguros que en la población de la comuna de Concepción, los hombres tienen niveles de escolaridad que van entre 9,95 años y 10,79 años. Y las mujeres, por el otro lado, tenemos 95% grado de seguridad que en la población las mujeres tienen un nivel de escolaridad que va entre 9,67 años y 10,45 años. Lo único que quiero rescatar aquí es el grado de asimetría. La distribución de escolaridad tiene un sesgo negativo, es decir, visto desde su lado, la cola de la distribución es un poco más larga hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero esa asimetría o sesgo, como la habíamos llamado, es inferior a 0,5. Por lo tanto, para todos los fines prácticos podemos considerar esta distribución como si fuese simétrica, que no es un detalle menor. De hecho, la razón por la cual no hago este ejemplo con la variable ingreso que había usado cuando hablaba de la prueba de hipótesis es precisamente porque la variable ingreso es muy sesgada. Y una variable que es muy sesgada requiere tratamiento especial desde el punto de vista estadístico. Bueno, como decía hace un momento, las dos submuestras, los hombres y las mujeres, tienen medias diferentes y desviaciones estándares diferentes y sesgos diferentes, es decir, tienen distribuciones diferentes. Aquí están los datos descriptivos básicos, media, desviación estándar y error tipo de la media. Se aprecia esa diferencia. Pero la pregunta fundamental sigue siendo, ¿es suficientemente grande la diferencia observada en mi muestra para poder decir con un cierto grado de confianza
de que esa diferencia observada en mi muestra efectivamente refleja una diferencia real en la población. Para responder esa pregunta, nosotros utilizamos lo que se llama la prueba T de Student. Y aquí arriba, aquí en pantalla, tenemos lo que es la fórmula de ese estadígrafo. Noten que no es una fórmula muy compleja. En el numerador tenemos esencialmente la media de cada uno de los dos grupos y en el denominador tenemos la varianza de cada uno de los dos grupos y el tamaño de la muestra para cada uno de esos dos grupos. De nuevo, no me interesa que ustedes se aprendan esta fórmula, no me interesa que la sepan calcular, lo que sí me interesa es que se enfoquen en el numerador. En el numerador tenemos la diferencia observada, es decir, x barra sub 1 menos x barra sub 2. En el caso nuestro, la escolaridad de los hombres menos la escolaridad de las mujeres, la diferencia observada, menos 0. ¿Qué es lo que es 0? La diferencia esperada bajo la hipótesis nula. Es decir, una vez más, en la misma fórmula, al igual que en el chi cuadrado, podemos ver que el núcleo de la fórmula utilizada para el cálculo del estadígrafo está justo ahí, esa idea de la diferencia entre lo observado en mis datos y lo esperado bajo la hipótesis nula. El denominador es algo que desarrollaron los estadísticos para que todo esto funcionara. Y me alegra que ellos lo hayan hecho. Pero me interesa el aspecto clave de la diferencia entre lo observado y lo esperado. Desarrollé el ejercicio a mano, sacando la información de la tabla de descriptivos que habíamos visto hace un par de diapositivas y me arrojó un T observado de 1,07. También le pedí al computador que me arrojara el T observado y me informara sobre su significancia. Ustedes pueden ver, la línea de T me arroja 1,043 o 1,047. Y luego me aparecen los grados de libertad, arrojados por el computador también, y la significancia. Fíjense que con estos valores de significancia, lo que el computador me está diciendo es que si yo rechazo la hipótesis nula con estos datos, la probabilidad de cometer un error es casi del 30%. Ciertamente no aceptable. Yo estoy dispuesto a correr una probabilidad de cometer un error de 5%. Por lo tanto, lo que este resultado me está diciendo, al igual que mi propio cálculo, y si hubiese ido a un libro de estadística, el T crítico, les puedo decir directamente, hubiese sido 1,96. De nuevo, mi T crítico está aquí, 1,96, y mi T observado está en 1,07. No logra superar el umbral. En esencia, la diferencia observada en mi muestra es demasiado pequeña para poder decir con un 95% grado de confianza de que efectivamente en la población existe una diferencia en escolaridad de los hombres y las mujeres en la comuna de Concepción. Un detalle más. Ustedes podrán ver aquí que hay dos columnas, una titulada «Se han asumido varianzas iguales» y «No se han asumido varianzas iguales». Efectivamente, hay dos fórmulas diferentes para calcular el T de Student. Y cuál fórmula se usa depende de si la varianza de los dos grupos es iguales o no. Pero tenemos que saber si las dos varianzas son iguales o no son iguales. En términos generales rápidos, podemos decir que cuando una varianza es menos que 2 veces la otra, para los fines prácticos podemos trabajar como si las dos fueran iguales. Si una fuera 2,5 o 3 veces la varianza del otro grupo, tendríamos que utilizar los resultados de no varianzas o varianzas no iguales. Pero el computador nos ayuda porque nos arroja este resultado que dice prueba de Leven para la igualdad de varianzas. Y ahí, como en cualquier caso, la idea es que la hipótesis operacional es que las varianzas son diferentes
Y la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Por lo tanto, la significancia de la prueba de Leven, aquí en este caso, me dice que si rechazo la hipótesis nula de que son iguales, tendría una probabilidad de casi el 20% de cometer un error. Por lo tanto, no rechazo la idea de que las varianzas son iguales. Asumo que son iguales. Y como asumo que son iguales, me voy por la columna de que se han asumido varianzas iguales. Y aquí quiero rescatar un pequeño detalle. Fíjense que nosotros no sabemos o no le he tratado en absoluto lo que es la prueba de Leven. Lo único que podemos decir es que la prueba de Leven es para la igualdad de varianzas y tenemos el dato de la significancia. Entonces, sin saber mucho acerca de la prueba, yo aún así puedo interpretar la significancia y tomar una decisión bien fundamentada. La diferencia observada en la muestra no parece reflejar una diferencia real en la población. De hecho, si generalizo esa diferencia en la población, la probabilidad de cometer un error es de 30%. Y eso, en cualquier contexto científico, es totalmente inaceptable.